Tenemos la suerte de contar de nuevo aquí en Radio Safarad con el pensamiento, con la selección literaria, filosófica que hace Pablo Dreisig en su programa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, querida Raquel. Sí, hoy, Raquel, vamos a colocar otro volumen, otro libro en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro muy particular, un libro apasionante y erudito al mismo tiempo, dos atributos que no siempre se conjugan. Y en este caso sí, se trata de un texto aparecido recientemente, un estudio del profesor Jeremy Philip Brown, que actualmente es profesor de estudios judíos en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, y que ha publicado, él ya tiene varios textos publicados, pero este que vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca es un texto que, me fijo los datos, fue publicado en el año 25, en el 2025, por Stanford University Press, y que lleva por título Un mundo de piedad, los objetivos o los propósitos de la Cábala de Castilla o castellana. Y eh, ¿por qué es tan importante este libro? Por qué constituye un estudio relevante? Porque echa luz sobre un área, un espacio de producción intelectual como fue la Cábala de Castilla. Y me adelanto, la Cábala de Castilla, cuyo epítome, sobre todo su momento más importante, fue el Zohar y la obra de Mosé de León, cuyo nombre, entre comillas, completo era Mosé Ben Shem Tov de León, que había nacido hacia el 1200 en Guadalajara y que murió en Arévalo, también en Castilla, en Ávila, ¿no? Pero la Cábala de Castilla, según nos explica el doctor Brown, también tuvo figuras luminarias como por ejemplo el conocido como Jicatilia o Jicatilia, cuyo nombre verdadero era Joseph Ben Abraham Chicatella, nacido en Medinaceli, también entiendo en Castilla, y que fuera discípulo del gran cabalista Abraham Abulafia y que fallece en Peñafiel, ¿no? También en la zona de Castilla, Valladolid. Y Gicatilia, autor de un tratado de Cábala, que este libro analiza muy bien, que es el Ginat Egos. Y habría que mencionar también a Isaac ben Selomoj ben Ami Sahula, o Saúla, nacido también, igual que Mosé de León, en Guadalajara, Castilla. Ahora, esto, perdón un poco por lo copioso de la cantidad de extensos nombres, de nombres y aparte muy extensos, Bueno, pero pero nos gusta conocerlos. bueno, Claro. buenísimo. Porque para mostrar lo que son las camadas, las generaciones de intelectuales, así como hoy también hablamos, no sé, del romanticismo, del clasicismo, del barroco, o incluso hablamos de los psicoanalistas, las escuelas kleinianas, las escuelas lacanianas, también tenemos que ser rigurosos en ver la dinámica
y la movilidad de estas generaciones, que son por un lado temporales, porque todos nacieron aproximadamente en el 1200, mediados del 1200, pero también estas generaciones intelectuales, como en España la generación del 98, ¿no? Que tienen esos nombres, podríamos decir que esta es la generación de mediados del 1200 de intelectuales, de sabios, son posteriores a una generación precedente, ¿no? Cábala o cabalistas de la zona de Girona, ¿no? Ahora, hablamos de formas de pensamiento, de historias de los conceptos, y lo interesante es que nuestro autor, el profesor Brown, articula estos cambios en generaciones de estudiosos cabalísticos con lo que él llama las enseñanzas exhortativas. Es decir, la cábala, que ha sido tradicionalmente vista como un sistema teosófico, es decir, especulativo, mental, puramente teórico, con la típica imagen del cabalista encerrado en su estudio y, y como diría Arendt, en la vida de la mente, pensando. Sin embargo, Brown, el profesor Brown, ve cómo las enseñanzas místicas, teosóficas, especulativas, se unen con una práctica concreta y con la exhortación moral. La combinación, el encuentro de misticismo y moral, que a veces se la ve como cuestiones antinómicas, puede ser puesta con el nombre de pietismo, ¿no? Entonces, generalmente los estudios de la Cábala se han solazado en los aspectos mistéricos, esotéricos, pero han pasado por alto lo que esto articulaba con el mundo moral, ¿no? Con la exhortación, con lo edificante, con lo moral, de algún modo, ¿no? Y esta moral, pregonada sobre todo por esta cábala de Castilla, tenía como objetivo, como técnica, diría Foucault, como tecnología del yo, la lucha contra los instintos del mal dentro de cada sujeto. Es decir, una suerte de práctica ascética, piadosa, y justamente allí el autor destaca diferencias entre ciertas prescriptivas, cierta propedéutica, ciertas normas con respecto a uno mismo, más vinculadas a destruir los instintos básicos, las pulsiones negativas, eh, en la época llamada bestiales, animales, o de vencerlas, o de doblegarlas, o de hacerlas claudicar, o otras, otros pensamientos cabalísticos, más bien se trataba de dominar estas pasiones, estos instintos, de dominarlos. O sea, empieza a haber matices en cuanto a las políticas de autodominio y de autogobierno en relación a ver los propios instintos como enemigos para ser destruidos o más inteligentemente domesticarlos o domarlos. Una cuestión que, y esto ya lo agrego yo, no está en el libro, pero como es un libro que hace pensar, que invita al pensamiento, uno lo puede encontrar en Spinoza, en Baruch Spinoza,
cuando Spinoza dice, no se trata de aniquilar las pasiones, sino de dominarlas, incluso con otras pasiones, porque no puede haber un imperio dentro de otro imperio. De modo que no puedo resumir todo el libro, es un libro muy erudito, lleno de ideas, muy retador, muy desafiante, Ujú. pero que Raquel, invitamos a nuestros oyentes efectivamente a que lo lean y lo disfruten. Por favor, además no se apela directamente como españoles, ¿no? Como descendientes de esos Sí, sabios de Sefarad. Te agradecemos muchísimo, Pablo, que nos hayas presentado este nuevo libro que añadimos a tu anaquel y te esperamos en la próxima entrega de tu programa. gracias a ti, querida Raquel.